De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres, carissimi amici a De Sacra Doctrina Itinerarium. Mihi nomen Julius Maximus et placet mihi. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mi nombre es Julio Fernández y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Estamos celebrando el día de hoy la transfiguración del Señor. Aparece Moisés y Elías hablando con Jesús, quien se transfigura delante de los discípulos Pedro, Santiago y Juan, y se escucha una gran voz que dice: "Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias". Vamos a ver lo que nuestro querido padre Ezequiel nos dice al respecto. Como ustedes saben, cuando tomamos la lectura del Evangelio, el comentario al Evangelio del domingo, siempre lo tomamos del padre Ezequiel. Ustedes también pueden consultar la homilía completa, el escrito completo, más grande, más amplio, un comentario más amplio a la liturgia de cada domingo en el sitio web de la parroquia jesusmaestro.tk, de donde el padre Ezequiel, de feliz memoria, la paz sea con él, fue párroco durante muchos años. Ahí están disponibles sus homilías, sus comentarios a la liturgia de cada domingo. Además, por la providencial pandemia, cuando tuvimos que transmitir las misas, quedaron grabados sus mensajes. De tal manera que ahora cuando ustedes entran a leer el comentario a la liturgia, tienen también el video de la homilía que corresponde a cada domingo. La transfiguración, dice el padre Ezequiel, no evoca una simple metamorfosis pasajera de Jesús. El resplandor en él de la gloria divina, preludio de su Pascua y de su última venida, nos recuerda que sólo la perseverancia en el servicio de Dios conduce a la gloria. El significado profundo de este episodio está fielmente reflejado en la parte central del prefacio de la fiesta, que dice: porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió, y revistió con máximo esplendor su cuerpo, en todo semejante al nuestro, para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y anunciar que la Iglesia entera, su cuerpo, habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en su cabeza, Cristo. Difícil traducir el texto latino, dice el padre Ezequiel, que nos presenta esta traducción del prefacio desde el texto en latín. Hermoso, queridos hermanos. La revelación de Jesús en la gloria. Jesús ha anunciado a los apóstoles su pasión y su muerte, pero ellos no comprenden que la misión de Cristo deba pasar por el sufrimiento. Por ello, Dios les revela la gloria de su Hijo. La transfiguración no es un simple aliento para continuar nuestro camino, es la revelación de aquel que nos ha precedido en el camino a la gloria. El discípulo de Jesús no puede aún plantar su propia tienda, debe seguir al siervo sufriente por el camino de la cruz. El Evangelio de la transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, aparte, dice el Evangelio de Mateo, a un monte alto, capítulo 17, versículo 1, para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle, dice el versículo 5. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día
una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal, y fortalece la voluntad de seguir al Señor. Palabras de Papa Benedicto XVI en su mensaje del 2011. De tal manera, pues, queridos hermanos, que en la transfiguración también estamos celebrando nuestro camino como hijos en el Hijo, nuestra divinización. Va a decir San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Vamos a ser también nosotros transfigurados si escuchamos las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Si escuchamos a Cristo, si escuchamos a Jesús, seremos también nosotros transfigurados con Él. Vamos a participar de la resurrección de Cristo, como de hecho ya participamos desde hoy por el bautismo. Pero el día último, al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, resucitaremos también nosotros a la vida gloriosa, a un cuerpo, con un cuerpo glorioso. Cuando partamos de este mundo, que todos vamos a partir de este mundo, no sé si alguno de ustedes aún lo duda, pero por lo demás todos estamos seguros de que algún día vamos a dejar este mundo. Nuestra alma y nuestro cuerpo se van a separar, pero el día de la resurrección, nuestra alma recuperará su cuerpo, pero glorioso. Este cuerpo mortal que se va a hacer polvo, resucitará glorioso, como vimos o como vieron Pedro, Santiago y Juan, a Jesús transfigurado y todos los discípulos después de la resurrección. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuación a pasar a nuestra lección de Sacra Doctrina. Estamos ya en el artículo 6 de la primera parte, cuestión 1 de la Suma Teológica, y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿La doctrina sagrada es o no es sabiduría? Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es sabiduría. Los que están en contra de que la doctrina sagrada es sabiduría presentan estas tres objeciones. Primera, que la doctrina que no tiene principios propios, sino que los toma de fuera, no puede ser llamada sabiduría, pues al sabio le corresponde dirigir, no ser dirigido. Y si la doctrina sagrada toma los principios de fuera, entonces la doctrina sagrada no es sabiduría, es lo que ellos dicen. Es decir, toma principios de la revelación, que son principios externos. Por lo tanto, no puede ser sabiduría, es lo que dicen. La objeción número 2 dice que a la sabiduría le corresponde probar los principios de otras ciencias. Por eso se le llama a la sabiduría cabeza de las ciencias. Pero la doctrina sagrada no prueba los principios de las otras ciencias. Entonces no es sabiduría. Y es que la doctrina sagrada no prueba los principios de otras ciencias. Y por último, la doctrina sagrada se adquiere por el estudio. En cambio, la sabiduría es infusa. Se encuentra entre los 7 dones del Espíritu Santo, según Isaías 11:2. Por lo tanto, la doctrina sagrada no puede ser sabiduría, porque la doctrina sagrada requiere del estudio, se adquiere estudiando, pero la sabiduría es infusa, es un regalo, un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser sabiduría? Contra esto, dice Tomás de Aquino, está lo que dice Deuteronomio 4:6. Esta es nuestra sabiduría y nuestro modo de entender entre los pueblos. Esta es nuestra sabiduría, dice la Escritura sobre la ley, y nuestro modo de entender entre los pueblos. Recordemos cómo Dios le dice a Moisés que la ley que les está entregando es su sabiduría delante de los demás pueblos. La revelación de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios es nuestra sabiduría delante de los demás pueblos. Respondo, dice Tomás de Aquino, esta doctrina es, entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo,
y no solo en un sentido especial, sino único y total. Le corresponde al sabio dirigir y juzgar, y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior. Así, en todo tipo de cosas, se llama sabio a aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta. Por ejemplo, el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio y arquitecto respecto a los trabajadores que labran la madera o pulen la piedra. En este sentido, dice 1 Corintios 3:10, como sabio arquitecto puso los cimientos. Y en la vida humana, el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin. De ahí que diga Proverbios 10:23, la sabiduría en el hombre es la prudencia. Así pues, aquel que tenga como punto de referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. De ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino, según refiere San Agustín en el libro de Trinitatis. Lo más genuino de la doctrina sagrada es referirse a Dios como causa suprema, y no solo por lo que de Él se puede conocer a través de lo creado, y que en este sentido ya lo conocieron los filósofos, tal como dice Romanos 1:19, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. De tal manera que no solo por lo que de Él se puede conocer a través de lo creado, sino también por lo que solo Él puede saber de sí mismo y que comunica a los demás por revelación, de donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo. Contra las objeciones, dice Tomás de Aquino, la doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna otra ciencia humana, sino de la ciencia divina, la cual, como sabiduría en grado sumo, regula todo nuestro entender. Contra el segundo argumento dice, los principios de las otras ciencias o son evidentes y no necesitan ser demostrados, o lo son en alguna otra ciencia y son demostrados por un proceso mental natural. El conocimiento propio que se tiene en la ciencia sagrada lo da la revelación, no la razón natural. De ahí que no le corresponda probar los principios de las otras ciencias, sino solo juzgarlos. Así, condena por falso todo lo que en las otras ciencias resulta incompatible con su verdad, con la revelación. Dice 2 Corintios 10:5 y siguientes, derribamos las falacias y todo torreón que se alza contra el conocimiento de Dios. Y contra la tercera objeción dice Tomás de Aquino, al sabio le corresponde juzgar. Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe ser entendida de dos modos también. Uno de los modos es si el que juzga tiene tendencia a algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiere a lo virtuoso, pues él tiende a ello. De ahí lo que se dice en el libro de Ética de Aristóteles, el virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Otro modo de juzgar, sin embargo, es juzgar por conocimiento. Así, por ejemplo, el especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud, aunque él no la tenga. Pues bien, a la hora de juzgar las cosas divinas, el primer modo indicado es el que corresponde a la sabiduría que figura entre los dones del Espíritu Santo, siguiendo aquello de 1 Corintios 2:15. El hombre espiritual todo lo juzga. Y Dionisio dice en el capítulo 2 de Divinis Nominibus, Hieroteo es hombre docto no solo porque aprende lo divino, sino porque también lo vive. El segundo modo de juzgar pertenece entonces a la doctrina sagrada en cuanto adquirida por el estudio, si bien toma los principios que dimanan de la revelación. Con todo esto, queridos hermanos, nos quiere decir Tomás de Aquino que la doctrina sagrada, la sacra doctrina, es sabiduría. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a continuación
a nuestro segmento de espiritualidad. Vamos a hacer la oración de los laudes del día de hoy, que como ustedes podrán darse cuenta es la misma oración que van a encontrar en los misales como oración colecta, aclarando que la traducción es diferente, ¿verdad? Esta es la traducción de la liturgia de las horas, dirigida por el gran padre de feliz memoria también, Luis Alonso Chequel, y la de los misales pues es la traducción de los obispos mexicanos, que es más bien una traducción literal, mientras que la de la liturgia de las horas pues es más poética, más de oración. Dice así: Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial. Haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración, queridos hermanos. Tú, que en la gloriosa transfiguración de Cristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial. Es decir, que en la transfiguración de Cristo podemos ver la grandeza de nuestra propia adopción filial, de ser hijos en el Hijo, de que también nosotros seremos un día transfigurados como hijos de Dios, así como Cristo. En el día de la resurrección, nuestro cuerpo va a ser glorioso, porque somos hijos en el Hijo. Hermosa oración, queridos hermanos, porque llegamos a ser coherederos en la gloria. Dice la oración así en su texto original: Oratio Deus, qui fidei sacramenta in unigeniti tui gloriosa transfiguratione patrum testimonio roborasti et adoptionem filiorum perfectam mirabiliter presignasti, concede nobis famulis tuis ut ipsius dilecti filii tui vocem audientes eiusdem coheredes effici mereamur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Hermosa oración. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Solamente les doy un aviso. Recuerden comprar su periódico Presencia este domingo. Estaré publicando una serie de artículos sobre la teología de San Agustín, de aquí a la fiesta de San Agustín, para difundir su pensamiento, el pensamiento y la teología agustinianos. El domingo pasado ya salió el primer artículo sobre la teología de San Agustín, hoy diaconía de la palabra, y en esta ocasión consigan su periódico Presencia porque estaremos hablando sobre el círculo hermenéutico de San Agustín, cómo interpreta San Agustín ciencia y fe y la Sagrada Escritura, y veremos al final cómo nos va a enseñar que la clave hermenéutica final de la Sagrada Escritura es la caridad. Esa es la clave hermenéutica principal, el amor, la caridad. No olviden comprar su periódico Presencia para que puedan conseguir ese artículo de la entrega del día de hoy, la segunda entrega sobre el pensamiento de San Agustín. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.